Imagen Empresarial y está conmigo vía telefónica esta mañana Gustavo Cantú, director general de Seguros Monterrey New York Life. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gustavo, preguntarte, primero saber el panorama general de Seguros Monterrey New York Life. ¿Cuántos clientes tienen en vida? ¿Cuántos tienen en gastos médicos mayores? Mira, en términos generales sobre el panorama de la empresa, te puedo decir que estamos pues, muy pendientes de nuestra mayor fortaleza, que es la solidez financiera. Podemos decir con mucho orgullo que esta permanece imperturbable. Esto es muy importante decirlo porque en estos tiempos de alta incertidumbre, pues la población debe de estar muy consciente de con las empresas con quien contrate seguros, pues verifiquen su calificación financiera y cuál es su solidez. En este caso, yo te puedo decir que la empresa ya ha sido ratificada su calificación crediticia, que es la más alta de América Latina, ¿no? Y es de doble A más. Esto lo que significa es que podemos cumplir todas nuestras obligaciones y todavía nos sobraría. Entonces, algo que se pregunta mucho es, ¿por quién contratar un seguro? Yo lo que suelo responder es, pues primero checa la solidez financiera, ¿no? Y en términos de los asegurados que tenemos, hoy la compañía cuenta con casi poco menos de 3 millones de asegurados distribuidos de mitad y mitad de cuenta en gastos médicos y en vida. Normalmente tenemos más en vida, pero pues son los dos rubros que hoy manejamos. Oye, ¿y cómo fue? Evidentemente el 2020 es un parteaguas para la humanidad. Obviamente la industria de los seguros pues ha enfrentado también un impacto significativo y de ahí clave lo que mencionas, el doble A más, que sin duda es importante, sobre todo porque si no hay necesariamente tanta solvencia financiera, eso se va a desdoblar en la forma en que tienen en gestionar pues el pago de indemnizaciones, ¿no? Y eso pues sabemos los dolores de cabeza que eso puede reflejar. Ahora, ¿cómo detectaste el apetito de los seguros en el contexto de la pandemia, tanto en vida como en gastos médicos? Es decir, las personas dijeron, no, pues sí es importante tener un seguro de gastos médicos o un seguro de vida, o más bien estaban destinando, porque además es un escenario de crisis severa, desde la óptica económica, obvio, y a lo mejor dijeron, no, pues ya no tengo gasto disponible, entonces sacrifico el seguro. ¿Cómo fue? Yo creo que este tipo de eventos pandémicos hacen muy relevante para todos la necesidad del seguro. Normalmente alguien contrata un seguro cuando tiene un evento asegurable cerca de él, es decir, que alguien cerca muere o alguien enferma, ¿no? No hay un evento asegurable más general que una pandemia. Y en este sentido sí hemos visto mucho interés por los seguros. En el tema de gastos médicos te puedo decir que hemos vendido pues más de lo que esperábamos en el plan. Hemos visto un incremento en la contratación de cerca del 15%. Esto significa que pues la pandemia ha hecho muy consciente la necesidad del gasto de salud. Estás hablando de una enfermedad que hace 2 años pues ninguno de nosotros conocía y que hoy su costo de atención promedio, si entras a un hospital, ronda por el $500,000, ¿no? La aseguradora ha pagado nada más en vida y gastos médicos cerca de 1.300 millones de pesos por indemnizaciones derivadas del COVID. Y en términos de vida, que es donde, como te decía, tenemos la mayoría de nuestros clientes, eh, sigue habiendo interés por el seguro, seguimos vendiendo el mismo número de pólizas. Lo que sí ha afectado es el monto de esas pólizas, es decir, vendemos el mismo número de gente se está asegurando, pero si antes te asegurabas por 1,000, ahora te estás asegurando por 800. Y esto sí es un reflejo de la crisis económica por la que hoy estamos cursando. Claro, es un tema. Ahora, ¿cuántas en gastos médicos por concepto de COVID? Ya me decías 1.300 millones de pesos. En términos de número de personas, ¿cuántos serían? O de clientes más bien. Ya hemos tenido 3,200 clientes afectados por el COVID que hayan requerido hospitalización o que hayan fallecido, ¿no? Te lo puedo desglosar, hemos tenido 2,000 clientes en gastos médicos y 1,000 clientes en casos de vida, ¿no? Ahora, hay muchos más clientes que han tenido COVID, pero por sus síntomas ser leves o moderados, pues no han utilizado el seguro, han requerido ayuda adicional, ¿no? Para este tipo de clientes tenemos
un programa de médico en casa donde se les da asesoría y consulta a distancia. Claro. Ahora, también saber, supongo que al igual que lo que va reportándose, pues van bajando los casos al mes de febrero, ¿no? O sea, estamos ya en la tercera semana, vamos a entrar a la cuarta. Sí, la tendencia es descendente porque sé que había incluso la necesidad de las compañías aseguradoras ante la saturación hospitalaria pública y privada en la Ciudad de México, por ejemplo, y en el Valle de México, pues demandarlos a otras partes. ¿Esto ya va con tendencia descendente, de acuerdo a lo que ven ustedes? Sí, la tendencia descendente es la misma que estás viendo en las estadísticas generales. Para ponerte en contexto, hace un mes teníamos aquí en Seguros Monterrey poco más de 300 asegurados hospitalizados. Hoy tenemos 120, es decir, menos de la mitad. Sin embargo, pues sabemos que esta es una enfermedad que es de valles y picos hasta que tengamos una inmunidad colectiva, ¿no? Entonces, aunque ahorita va descendente, yo creo que no hay que bajar la guardia, hay que seguir teniendo todas las medidas de seguridad. Sabemos que vienen momentos de nuevo de reuniones. Esta es una enfermedad que se transmite por contacto humano, primordialmente. Y pues viene la época de Semana Santa, donde creo que hay que estar muy pendientes, porque como la vacunación todavía está arrancándose, pues todavía nos faltan algunos meses de estar muy al pendiente de nuestra salud. Claro, y luego las variantes, que puede ser otro factor que no está necesariamente claro, pero que en otros países europeos hemos observado como un factor que ha disparado la tasa de contagios y aquí por lo menos no parece ser todavía el caso y ojalá que no se materialice. Ahora, en términos de las vacunas, evidentemente estaría en el interés de las compañías aseguradoras, pues la vacuna de sus clientes, ¿no? En términos de, pues de las dos áreas, vida y gastos médicos. ¿Creen que pueda haber algún papel que jugar desde Seguros Monterrey New York Life? Pues mira, nosotros estamos listos para ayudar lo que sea necesario. Hoy la vacuna está siendo distribuida, como creo que muchos sabemos, por el sector privado. La venta y la distribución de la vacuna únicamente se puede hacer por el sector público, perdón, por el sector público. Son vacunas que los particulares no pueden adquirir, ¿no? Por la naturaleza de una de un insumo emergente, ¿no? Pues tienen autorizaciones emergentes. Entonces aquí lo único que podemos hacer es sí, de nuevo, acercarse a la autoridad de salud, estar pendiente de los esquemas de vacunación, de cuándo la vacuna está disponible en tu zona, en tu comunidad, en tu colonia, en tu delegación, y pues asistir a vacunarse, ¿no? Hoy es donde nosotros sí les decimos a los clientes, en cuanto puedas, vacúnate, y pues si esto cambiara, estaríamos abiertos a apoyar a la población en el esquema de vacunación. Por supuesto. Ahora, saber cómo va a cambiar desde el punto de vista de los precios en términos de la evaluación de riesgo, porque claramente cuando hay siniestros de este tipo, evidentemente aumenta el riesgo general y por lo tanto el precio por el mismo. ¿Cómo ves que se va a transformar los precios en la industria de los seguros y en el caso específico de ustedes? En el tema de gastos médicos, yo creo que va a ser un año donde vas a tener un aumento de precios mayor a años anteriores, ¿no? Esto es derivado sí en parte por la pandemia, que es un evento pues que ha afectado a mucha gente, pero también la cadena de suministro de insumos médicos está abocada al tratamiento de la pandemia, lo cual hace que la oferta de insumos médicos disminuya y que suban de precio. ¿Esto qué significa? Que la inflación médica, es decir, lo que va subiendo de precio los servicios médicos, va a ser mayor que otros años. Y en vida, supongo que también, ¿no? No, vida es un poco diferente porque pues tiene menos, hay menos impacto, ¿no? Desde el punto de vista de que pues, se enferma mucha más gente de la que muere. Claro. Y esto no tiene el fenómeno de la inflación médica. Sí, que es esto que mencionas, ¿no? Sí, en gastos médicos, lo que más incide en el precio es precisamente la inflación médica. ¿Cuánto suben los insumos médicos? Y esto, pues como te decía, tiene diferentes motivos, ¿no? La necesidad de que muchos de los servicios médicos están abocados a la pandemia, lo cual los hace más escasos. El tipo de cambio, el que la cadena de producción médica hoy está de nuevo dedicada a la pandemia. Y finalmente tienes otro fenómeno que es, cuando hay una pandemia, los que no son procedimientos de emergencia, si a ti te duele el hombro y esto no te
incapacita, pues no vas a ir al hospital hasta que acabe la pandemia a atenderte el hombro. Entonces hay mucha gente que está aguantando sus idas al hospital, su atención médica, y cuando termine la pandemia, pues vas a ver un incremento de este tipo de atenciones. Claro, va a estar saturado, naturalmente. Pues Gustavo, un gusto platicar contigo. Sin duda clave y nunca como el 2020 y este inicio de 2021, la visibilidad y lo esencial que es tener un seguro tanto de gastos médicos como de vida. Así que agradecerte mucho que hayas tomado la llamada. Pues muchas gracias, Rodrigo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio, como siempre. Gracias. Ahí escuchamos a Gustavo Cantú, el director general de Seguros Monterrey New York Life.